痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。神羅転生。Digi no impone su voluntad a la saga ilustrada conocida como Naruto, en verdad. Sabio. No es suficiente para ayudar a los débiles, sino para apoyarlos después. William Shakespeare. Las palabras de Madara se perdieron en Naruto cuando se lanzó hacia atrás, evitando por poco quedar atrapado por una gran raíz blanca que repentinamente había brotado del suelo debajo de él. Sus ojos estaban muy abiertos y ligeramente en pánico cuando se vio obligado a agacharse cuando un tentáculo de madera trató de envolverlo alrededor de su cuello. Por el rabillo del ojo, podía ver a Madara sonriéndole con una sonrisa burlona, flotando a una distancia segura del rápido crecimiento, fuera lo que fuera que había liberado. El nombre Shinju sonaba particularmente ominoso. Mientras observaba cómo el cielo se eclipsaba al retorcerse y arrastrarse ramas y raíces, en realidad era comparable a un árbol piadoso que brota de la tierra para alcanzar los cielos. Sus brazos se entrecerraron con la actividad mientras uno se deconstruía antes de transformarse en una sierra circular que cortó con locura, cortando la madera gruesa antes de que pudiera acercarse demasiado. Las alas de insecto en su espalda que había logrado reformarse zumbaban locamente cuando sus ojos se movieron rápidamente, buscando cualquier abertura en el laberinto de madera y vida vegetal que crecía a su alrededor. Cada toque de su cuerpo parecía derretirse en las ramas entrelazadas, pero por cada una que destruyó, 5 más parecían tomar su lugar, retorciéndose y retorciéndose mientras el ciego lo buscaba. Jadeó en shock cuando una raíz de madera más pequeña y más delgada de repente se envolvió alrededor de su brazo como un látigo. Casi al instante, el brillo azul que impregnaba su cuerpo se disipó, dejándolo sin aliento y agotado. Sus ojos solo se abrieron de par en par a medida que sus luchas crecían en intensidad, dándose cuenta de que fuera lo que fuera esta planta, estaba tratando desesperadamente de absorber su chakra. Sin embargo, a pesar de su lucha, el árbol continuó creciendo y más raíces ocuparon los pocos espacios que quedaban. Otra rama le enganchó el pie y él rápidamente lo cortó solo para que el brazo retrocediera cuando un tentáculo de madera se enroscaba alrededor de su muñeca. Jadeó furiosamente, los músculos se hincharon contra sus diversas restricciones cuando sintió que su visión comenzaba a desdibujarse. El espacio a su alrededor se estaba volviendo cada vez más oscuro a medida que las raíces crecían sobre los últimos huecos que dejaban entrar la luz de la luna. Su cuerpo se sentía tan débil cuando se abrió camino lentamente de la empuñadura de madera del Shinju solo para ser atrapado 2 veces más fuerte momentos después. Incluso a través de la oscuridad que estaba invadiendo lentamente su visión, el joven rubio logró ver por última vez el ojo de Rinnegan de Madara, brillando con la victoria antes de que una última raíz creciera también con un gemido estremecedor que resonaba con la finalidad. Sus luchas se volvieron menos poderosas, sus movimientos carecían de energía cuando sus ojos empezaron a caer peligrosamente cuando los últimos vestigios de su chakra fueron eliminados. Simplemente se sentía tan cansado. Cerrar los ojos y permitir que la invitante oscuridad se lo tragara parecía tan cómodo. La cabeza de Naruto asintió, sus ojos se cerraron lentamente, la inconsciencia tiró suavemente de su conciencia. Naruto. Shion jadeó, con los ojos muy abiertos y sin ver antes de que ella parpadeó, tragando aire e intentando controlar su respiración. Había salido repentinamente de la cama, sus ojos mostraban un extraño caleidoscopio de colores por un breve instante antes de volver a su tono violeta normal. Su camisa blanca estaba empapada en sudor y se aferraba a su piel, causando que la piel de gallina se elevara a lo largo de sus delicados y pálidos brazos, mientras el frío aire de la noche la enfriaba. Se sentó allí por un momento, agarrando con preocupación el cuello de su camisa mientras miraba a su alrededor. Sus respiraciones eran superficiales e irregulares, entremezcladas con leves tragos mientras intentaba en vano que su corazón dejara de latir su pecho. Desde que Naruto había dejado Oni no Kuni, sus visiones se habían vuelto escasas y distantes, su tierra se volvió relativamente pacífica y silenciosa sin la amenaza inminente de Moryo colgando sobre ellos como una nube de tormenta. Sin embargo, eso no se parecía a nada que Shion hubiera sentido antes en sus visiones. Un terror profundo e inexplicable que había surgido dentro de ella.
Su sueño parecía vago y fuera de foco ahora que estaba despierta, pero lo que le había causado miedo era el terrible ojo rojo sangre que colgaba en el cielo, 9 tomas de obsidiana que nadaban a través de su superficie carmesí. Sacerdotisa. Como era de esperar, Taru abrió la puerta corredera de su habitación un momento después, a su lado en un segundo mientras la revisaba. Sin embargo, la joven Miko lo apartó rápidamente, mientras se enderezaba mientras se alisaba el pelo distraídamente, extrañando el suave tintineo que su campana solía emitir, pero sonriendo un poco al pensar en el joven al que se lo había dado. Estoy bien, Taru, no hay que preocuparse. El asistente pareció no estar seguro por un momento mientras observaba el aspecto desaliñado de la joven pero, sin embargo, inclinó la cabeza y abandonó la habitación. Shion se quedó sentada allí por unos minutos más, sus ojos extrañamente atraídos por la brillante luna llena colgando estoicamente en el cielo. Por un momento, ella podría haber jurado que estaba interpuesta por el mismo ojo sangriento que había presenciado en su sueño, pero se encogió de hombros, solo un leve escalofrío recorrió su espalda para hacer que se sintiera incómoda. Ten cuidado, Naruto, por favor. Sus palabras murmuradas mientras se acostaba de nuevo para dormir le proporcionaron un pequeño consuelo. Gaara, ¿qué estás haciendo? El joven de pelo carmesí desvió sus ojos verde a su lado de su mirada estelar a la adolescente, levantando cansadamente su cuerpo sobre el techo de tejas de la posada donde se alojaban esa noche. No pude dormir. Su voz tranquila hizo poco para despertar a la niña mientras se limpiaba los ojos, un lindo bostezo escapó de sus labios mientras lentamente se acercaba al techo para sentarse a su lado, un poco demasiado cerca para que fueran solo amigos casuales. Oh. No necesitaba preguntar para saber por qué, Gaara no dormía a menudo, más por costumbre que por otra cosa. Crecer mientras mantenía a Shukaku a raya, se había convertido en más un lujo que en una necesidad, y el chico de cabello rojizo a menudo podía pasar semanas sin necesitar siquiera una hora de silencio. Los dos se sentaron mirando al cielo lleno de estrellas durante unos momentos de tranquilidad. Estaba muy claro en el campo de Chanokuni y los ojos cansados de Sasame se deslizaban entre las diferentes constelaciones que podía recordar. La luna parece demasiado brillante esta noche. La chica del clan Furuma, de pelo naranja, parpadeó antes de mirar a su amiga confundida. Desde que la rescató hace muchos años en Tanokuni, ella sabía que tenía la tendencia a ser misterioso y vago, pero ella había llegado a aceptar esa parte de él. Tanto que cuando finalmente decidió seguir adelante y rechazó aún más la hospitalidad de su clan, ella vino con él. No le había parecido tan interesado en llevarla consigo, pero más tarde se dio cuenta de que era porque no estaba acostumbrado a interactuar con la gente en general. Dices las cosas más extrañas a veces, Gaara. La antigua Jinchuriki no dijo nada a cambio, pero eso estaba bien. Sasame se había acostumbrado a sus largas y silenciosas pausas y hacía mucho que había dejado de esperar respuestas cuando en su lugar podía encontrarlas en sus profundos ojos verde a su lado. Ella amaba sus ojos. A menudo eran la única parte de su cuerpo que no estaba cubierta con su armadura de arena, la única parte que realmente era él. No tienes que quedarte despierto por mi bien, Sasame. Eso solo la hizo sonreír más. A pesar de ser del tipo silencioso, sabía que a Gaara le importaba. Se preocupó por todas las ataduras que había hecho desde que dejó su hogar. Ella bostezó mientras se arrastraba más cerca, apoyando suavemente su cabeza en su hombro y sonriendo. ¿Qué clase de amigo sería si te dejara quedarte aquí solo? Sin embargo, a pesar de esas palabras, sus ojos se cerraron unos minutos después, sus respiraciones se volvieron lentas y regulares. Gaara se limitó a sonreír, una pequeña sonrisa que era más que el borde de sus labios, pero era una verdadera sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa se desvaneció cuando un leve susurro rompió el silencio de la noche. Sus ojos se abrieron sorprendidos cuando miró hacia abajo para ver la fina pero fuerte capa de arena que cubría casi permanentemente su cuerpo y se alejaba. Un momento de concentración y había regresado a su lugar legítimo, pero ese momento de vacilación fue suficiente para desestabilizar al ex ninja Suna. No había tenido problemas para controlar su arena durante años, no desde que Naruto le había quitado a Ichibi, ¿por qué ahora? La pregunta lo atormentaba implacablemente, ella miraba de nuevo a la luna, una vez más sintiendo el ligero escalofrío por su espina dorsal mientras ésta le miraba estoicamente. Sus pensamientos se dirigieron a Naruto como a veces querían hacer y se preguntó qué estaría haciendo su primer amigo en este momento. La arena en su calabaza se agitó inquietamente ante el pensamiento, sin hacer nada para calmar su inquietud. Tsunade-sama, ¿estás bien?
Shizune preguntó preocupada mientras se movía alrededor de su mentor, una botella de sake esparcidos por la cabina en la que estaban sentados. La restauración de la sección dañada de Konoha había ido lentamente, pero la mayoría de los heridos habían sido atendidos y no había problemas con los que pudiera enfrentarse, y Tsunade se había dado un descanso. A saber, esto implicaba salir al bar más cercano e intacto y beber hasta que ya no podía sentir sus dedos de los pies. Sin embargo, en su cuarta botella de sake se había detenido por un momento, mirando fijamente su platillo. ¿Qué? Sí, estoy bien, Shizune, deja de ser una gallina tan madre. Tsunade se levantó bruscamente, la taza en su mano se olvidó mientras reía, mientras la expresión irritada de Shizune. La pobre mujer solo había estado tratando de ayudar después de todo. Sin embargo, sus rasgos se volvieron pensativos rápidamente mientras agitaba el líquido transparente en el platillo hasta que no podía ver su reflejo en él. Está bien, si estás seguro, el tono de Shizune hizo eco de su propia incredulidad ante las palabras. Supuso que el mal humor reciente de Tsunade había sido ver a Naruto y Furu nuevamente después de todo este tiempo solo para que se fueran sin tanto como un adiós. Aunque se sacudió bruscamente cuando el platillo en la mano de su mentor se rompió de repente, se partió en dos y salpicó a la mujer mayor con sake, para el disfrute de los clientes masculinos del bar. Cuando Tsunade maldijo su desgracia, Shizune no pudo evitar mirar al pequeño platillo, se partió en dos. Fue una ruptura muy poco natural y por alguna razón la hizo sentir muy incómoda. Oh, Dios mío, Shizune, deja de mirar la maldita taza y tráeme una servilleta o algo así. Ya lo miras así y me recuerdas a Sarutobi Sensei con todas sus tonterías. La mujer más joven fue sacada de su aturdimiento y se movió rápidamente para cumplir con la petición de Shizou. Sin embargo, no pudo evitar volver a mirar el platillo roto, preguntándose por qué un escalofrío le había pasado por la espalda. Chukaku tosió en su mano, frunciendo el ceño con exasperación cuando una vez más se vio obligado a abandonar su meditación en los caprichos de su débil cuerpo. Un suspiro escapó de sus labios mientras sacaba sus huesos cansados de su postura con las piernas cruzadas antes de romper su cuello. Se estaba volviendo demasiado viejo para todo esto y había comenzado a mostrarse con esta reciente tos que había recogido y no podía deshacerse de ella. Chiriku le había instado a que lo viera, pero había sacudido al hombre. Si era su momento, entonces era su momento, no servía de nada hacer un gran escándalo al respecto. Sin embargo, suspiró, sabiendo que no era del todo cierto. Le gustaría ver a Naruto de nuevo si pudiera resistir tanto tiempo. Era un deseo egoísta, pero su viejo lado sentimental le gustaría ver al joven que había iluminado considerablemente el templo con su mera presencia. Aún así, sabía que no tenía sentido preocuparse por el pensamiento, así que simplemente alisó sus ropas y caminó de regreso a la estera de tatami que más disfrutaba meditando. Fue el más esponjoso. Sin embargo, el ceño fruncido estropeó sus rasgos generalmente serenos cuando notó una pequeña lágrima en la esquina de la vieja estera, permitiendo que otra vista escapara de su boca mientras negaba con la cabeza. El templo era viejo, más viejo que él y también empezaba a mostrarse. Aunque ese pensamiento provocó una pequeña sonrisa del viejo monje mientras frotaba con cariño una mano a lo largo de una viga de madera. Con gracia envejeciendo juntos, se rió entre dientes pero rápidamente descendió en un pequeño ataque de tos que lo tenía agarrado de la misma viga para sostenerse hasta que se calmó. Bueno, tal vez no tan graciosamente en mi caso. Dejó escapar un largo suspiro, mirando hacia el cielo oscuro que podía ver desde su ventana. La luna era grande y llena esta noche, normalmente excelentes condiciones para la meditación y la relajación. De todos modos, Chukaku simplemente no podía entrar en eso. Algo estaba simplemente apagado. Sora permitió que su cabeza cayera hacia atrás en el suelo frío con un suspiro de bienvenida, sonriendo levemente mientras dejaba que su cuerpo se calentara con el fuego crepitante que había puesto. El pequeño claro que había encontrado era hermoso, con un riachuelo claro que burbujeaba hacia un lado y densos parches de flores multicolores esparcidos en un caos metódico. Nunca más lamentó su decisión de alejarse del templo por un tiempo. Ya había llegado a ver lugares que solo podría haber soñado con vivir con los monjes. Al igual que su tocayo, el cielo era realmente el límite para él en este momento. Entonces, ¿por qué se sentía tan incómodo ahora? Durante unas pocas horas, mientras se disponía a instalar su campamento y, en general, a relajarse, el escalofrío más extraño se había abierto camino hacia él. Era una noche cálida y el fuego estaba iluminando el pequeño claro, así que tuvo problemas para entender de dónde venía esta inquietante sensación.
Intentó sacarlo de su mente y pensó en lo que había visto en sus viajes, su mano naturalmente se enroscaba para jugar con su pendiente de Magatama, como solía hacer cuando estaba inactivo. ¡Ah, maldita sea! Maldijo ligeramente mientras el frágil anillo que sujetaba la pequeña cuenta blanca a su oreja se rompía, inmediatamente haciendo su escarabajo en la hierba hasta que lo encontró. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron un poco, obligándolo a acercarlo al fuego solo para estar seguro de lo que estaba viendo. Efectivamente, mientras giraba la pequeña cuenta blanca, vio una pequeña grieta serpenteando desde el punto hasta el pendiente. Un ceño fruncido cruzó la cara del monje cuando sus pensamientos se dirigieron al que le había dado esto como un regalo, no gustándole exactamente el mal presagio que representaba. Sahiri observó, fascinado, mientras Shizuka fluía a través del movimiento después del movimiento agraciado de su último kata. Su brillante cabello negro brillaba con cada paso y empujaba a la luz de la luna llena que bañaba el campo de entrenamiento. Se sentía tan privilegiado de poder sentarse aquí y ver cómo se movía este epítome de la gracia y el equilibrio, incluso si se trataba de movimientos prácticos diseñados para luchar. Naturalmente, sus ojos se vieron atraídos por una sola gota de sudor que se filtraba en su frente, observándola trazando las suaves curvas de su rostro, bajando la cuesta tensa de su cuello, donde redondeaba la inflamación de su pecho antes de desaparecer finalmente en la hendidura seductora. Su escote. ¿Te gusta lo que ves, Sahiri-kun? La cabeza del niño se levantó como un rayo, un rubor rojo brillante se extendió rápidamente por el puente de su nariz, mientras evitaba desesperadamente mirar los ojos esmeralda llenos de alegría de su novia. Acababa de terminar su juego, terminando con la implantación de unos shuriken en un árbol cercano con el vago patrón de una flor, solo para mirar hacia arriba y ver la mirada errante de su novio. Fue muy divertido irritar al pobre comerciante, especialmente cuando le faltaba el entrenamiento emocional por el que pasó todo Nadeshiko Kunoichi. Yo obtendré esos para ti, Shizuka-chan. En un intento mal disimulado de evitar mirarla, el chico se apresuró rápidamente hacia los shuriken implantados en el árbol, sacándolos uno por uno. Saltó cuando sintió que una mano le acariciaba ligeramente el cuello, girándose con un rubor más brillante al ver a Shizuka justo detrás de él, sus ojos brillaban de diversión. Suavemente tomó el shuriken que Sahiri tenía en su mano, solo disfrutando el hecho de que podía compartir este tiempo con él. Le recordó agradecer a Naruto la próxima vez que lo viera. Ah. Sahiri retiró su mano, una gota de rojo brotando de la punta de sus dedos desde donde los shuriken, que inexplicablemente se habían roto en dos entre sus manos, se habían cortado en él. Shizuka solo levantó una ceja. No había tirado a los shuriken lo suficientemente fuerte como para dejarlos tan frágiles y solo tenían unos pocos días. Oh, ven aquí, Sahiri-kun, déjame ayudarte con eso, nunca dejes que la oportunidad se pierda, aunque Shizuka rápidamente tomó el dedo del comerciante de donde lo estaba acunando y se lo llevó a la boca, donde, después de un momento, sonriendo misteriosamente a su amante, la colocó entre sus labios, chupando lentamente. Mientras Sahiri, ahora debidamente motivada por la fascinante exhibición, condujo a Kunoichi riendo desde el campo de entrenamiento, escatimó otra mirada fugaz hacia los shuriken que yacían abandonados en la hierba. Una sola gota de sangre carmesí yacía sobre el frío acero, atrapando el reflejo de la luna, pero muriendo de una escarlata enfermiza y antinatural. Sin embargo, se olvidó rápidamente cuando la joven volvió su atención hacia el hombre que amaba, solo existiendo como un ligero escalofrío que solo pasó brevemente por su espina dorsal. Nesumiro le rompió la espalda suavemente mientras finalmente subía a la pendiente, en silencio quejándose de dónde Naruto tenía que colocar la tumba de Shizuku. Sin embargo, pronto la hermosa estatua que había hecho de la niña apareció a la vista, haciendo que la chica de pelo ámbar sonriera pensativamente. Suavemente, colocó las flores que había recogido frente a la estatua, y sus ojos siguieron donde las gotas de agua en realidad parecían filtrarse en la piedra de la niña. A veces, cuando visitaba la tumba, tenía que recordarse a sí misma que solo era una estatua, a menudo parecía tan realista que olvidaría que no era Shizuku por un tiempo. Hoy, aunque ella no estaba segura, la estatua parecía apagada, era la única forma en que podía describirla. Era como si hubiera perdido algo de la chispa, la vida que la había hecho tan hermosa. Después de un momento o dos de contemplación, el Kirigakure Kunoichi se encogió de hombros distraídamente. Tal vez era solo la forma en que la brillante luna llena colgaba en lo alto que parecía blanquear la estatua de color, dejándola pálida y lavada. Oye, Shizuku-chan, es una noche muy bonita, así que pensé que podríamos hablar.
Nesumihiro sonrió brillantemente cuando se sentó para poder apoyarse en la base del memorial, con las piernas estiradas contra su pecho. La tía Mei estaba realmente malhumorada hoy. Creo que es por Ao otra vez, ya sabes cómo es. No estaba segura de cuánto tiempo se quedó allí afuera, al menos hasta que la luna avanzó un poco más sobre el cielo y el rocío comenzó a acumularse sobre la hierba. Algunos podrían haberla llamado loca por haber subido a esta colina desolada en medio de la nada y hablar de cosas extrañas con una estatua, pero ella lo disfrutó. Le dio la oportunidad de hablar y pensar sin interrupción, sin mencionar que Shizuku, Furu y Naruto le habían salvado la vida y sentía que le debía a la niña que había dado su vida en la lucha por la libertad de su país. Ella siempre se aseguró de subir una vez al menos cada 2 semanas, para presentar sus respetos, sin otra cosa. A pesar de que la estatua siempre se veía inmaculada y nunca parecía necesitar ninguna reparación o mantenimiento, no quería que el memorial simplemente se olvidara. Sin embargo, a medida que las nieblas comenzaron a atraer a las inevitables neblinas matutinas que asolan a Mizunokuni, Nesumihiro se despidió de ella. Salió corriendo de la estatua, sin darse cuenta de la condensación que se acumulaba alrededor de su ojo de piedra brillante, deslizándose lentamente por su rostro como una sola lágrima solitaria. Hiruzen supo que su rostro debió haber ganado algunos años solo en los últimos 2 días solo cuando se paró frente a la gran ventana panorámica que daba a su pueblo maltratado pero sobreviviente. Uno de sus brazos estaba en un cabestrillo y tenía vendas entrecruzadas en el estómago, pero sus heridas no eran nada que no hubiera experimentado a través de las 3 guerras en las que había luchado o presidido. Las arrugas en su cara parecían más profundas y sus ojos estaban un poco más hundidos de lo habitual, pero sobre todo se sentía cansado, agotado. Al ver cómo su aldea se recuperaba una vez más del ataque, se dio cuenta de la edad que tenía. Demasiado tiempo se había engañado a sí mismo de que Seonoki podía mantenerse fuerte en su vejez, ¿por qué no él? La verdad era que ni siquiera debería estar parado aquí. Hacía tiempo que estaba listo para retirarse, renunciar al sombrero y vivir el resto de su vida en relativa paz con la familia que le quedaba. Y, sin embargo, mientras estaba allí, mirando el pueblo que había ayudado a moldear y moldear en sus más de 60 años, no tuvo sucesor. Sus estudiantes, tan brillantes como eran en sus propios aspectos, no tenían la intención de tomar el manto, la próxima generación aún era muy joven, incluso si se mostraban prometedores y la generación actual de Jounin simplemente no podía hacer frente a sus predecesores en términos de poder o habilidad, incluso si Kakashi se acercara. Suspiró cansado, hundiéndose en su cómoda silla y colocando sus dedos sobre el puente de su nariz. A menudo se preguntaba cuán diferentes serían las cosas si Naruto simplemente se hubiera quedado en el pueblo. En pocos años podría haber estado listo para tomar el título de Hokage. Ciertamente mostró su poder si los informes de su Anbu de la pelea con el líder Akatsuki eran algo para continuar. Sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse avergonzado de lo feliz que parecía Naruto cuando no estaba en la aldea, o cuando estaba solo con esa chica. ¿Qué dijo eso sobre su trato dentro de la aldea por el corto tiempo que vivió allí? Se le escapó otro suspiro de largo aliento mientras miraba hacia el monumento Hokage, siempre a la vista, de modo que parecía que el pasado Hokage siempre lo estaba vigilando, midiendo lo que hacía. En particular, miró el rostro de Yondaime, preguntándose cuánto le había fallado a su legado. Había sufrido un poco de daño en la pelea con los Akatsuki, unas cuantas grietas nuevas que se extendían sobre sus hermosos rasgos pedregosos. A pesar de lo que sus estudiantes pudieran decir, Sarutobi no era un hombre supersticioso. Sin embargo, mientras miraba esa cara firme y estoica tallada en la ladera de la montaña, sintió un breve escalofrío en sus huesos. Tayuya casi escupió su bebida, riendo ruidosamente cuando Aku sonrió, sosteniendo una pequeña escultura de hielo de Onoka. La niña en cuestión simplemente resopló con una irritación exageradamente exagerada, cruzando los brazos debajo de su pecho y haciendo pucheros. A ella no le habría importado normalmente, las esculturas de Aku eran a menudo increíblemente buenas, capturando la semejanza de lo que fuera que estaba copiando a las pecas. Era más el hecho de que la pequeña estatua de hielo la tenía parada sobre una pila de trabajadores, un látigo en la mano cuando apuntaba a algún lugar en la distancia. Algunos de los trabajadores antes mencionados vieron el pequeño espectáculo entre los 3 adolescentes y comenzaron a reír también, extendiéndose rápidamente a la totalidad de la barra. Lentamente, la pelirroja Uzumaki se hundió en su camisa, queriendo desaparecer mientras se convertía en la risa de toda la habitación. Aku simplemente disolvió la estatua y le dio una palmadita en la espalda con cariño, conteniendo sus propias risitas.
Onoka simplemente sonrió maliciosamente bajo el cuello de su camisa, el chico de hielo lo entendería más tarde. Nunca dejes que se diga que un Uzumaki retrocede ante las bromas. Maldita sea, me alegro de que este fue uno de los primeros lugares que arreglaron. El tono un poco borracho de Tayuya se apoderó de los tres cuando echó hacia atrás otro platillo de sake, para gran preocupación de Aku. Tayuya usualmente era bastante manejable sin que estuviera borracha, aunque al menos tenía que estar de acuerdo con su sentimiento. El bar era un lugar cálido y animado en comparación con las ruinas normalmente tranquilas y solitarias que de otra manera ocupaban Uzunokuni. Más tarde, imaginando que Tayuya probablemente había tenido suficiente, se despidió de Onoka mientras llevaba a la otra chica Uzumaki a su espalda, tratando de no hacer una mueca mientras cantaba para sí misma en su insensibilidad moderadamente sorda, bastante fuerte. Pasaron unos cuantos trabajadores en el camino de regreso y Aku asintió educadamente, incluso cuando Tayuya se burlaba alegremente. Los trabajadores habían sido una edición bastante reciente para la isla, simplemente aparecieron un día hace unas semanas para un trabajo de reconstrucción. Al parecer, alguien había contratado a casi toda la isla de Nami no Kuni para la reconstrucción de Usushiogakure. Cuando se les preguntó cómo se suponía que debían pagar por tal empresa, un anciano amable, pero a menudo ebrio llamado Tasuna, les dijo que todo había sido pagado por un donante anónimo. Aku descubrió de inmediato quién lo había pagado exactamente y, en ese momento, no creía que el joven monje pudiera poseer tanto dinero. Creía o no, el trabajo había sido aceptado y desde que los compatriotas Nami habían estado allí para quedarse y, de forma lenta pero segura, Usushio estaba recuperando una apariencia de su antigua gloria. No dijeron nada, pero Aku tenía la sospecha de que Onoka y Tayuya esperaban en secreto que a medida que se corría la voz sobre la reconstrucción, el extenso clan Uzumaki podría reunirse una vez más en una casa. A menudo le sorprendía lo mucho que la familia significaba para esos dos una vez que se dieron cuenta de que realmente tenían algo. Al entrar en uno de los bloques de apartamentos que se habían establecido como vivienda de alojamiento temporal hasta que pudieran construirse viviendas más sustanciales, abrió rápidamente la puerta, o al menos intentó que Tayuya, riendo constantemente, le quitara la mano, como un juego. De todos modos, finalmente logró llegar al interior antes de arrojar a Tayuya a la cama, para gran alegría de la niña. Él ignoró sus descuidadas y seductoras llamadas desde la cama mientras se preparaba para la noche, sonriendo silenciosamente para sí mismo de diversión. Su novia era una borracha divertida. Sin embargo, cuando regresó a la habitación, notó algo apagado. A lo largo del alféizar, desde donde podía ver claramente la brillante luna llena, había una hilera de esculturas de hielo pequeñas e inmaculadas. Eran de cada uno de sus amigos, incluidos Furu y Naruto, los dos últimos con la intención de estar presentes cuando los dos finalmente regresaron a Usushio. Sin embargo, la figura de Naruto se rompió por la mitad, un charco de agua fundida que se acumulaba alrededor de los dos fragmentos. Por un momento se preguntó si Tayuya lo había derribado, pero la niña se había desmayado en la cama. Era fácil de arreglar y no debería haber sido realmente una preocupación, pero sus ojos se vieron atraídos por el hecho de que con la forma en que la figura parecía estar derritiéndose parecía que Naruto estaba llorando. Trató de sacudirse mientras colocaba a Tayuya en una posición que realmente le permitiría subirse a la cama, pero intentó no poder librarse de la inquietante sensación que lo invadía. El mundo alrededor de Naruto era oscuro y frío, como si hubiera caído bajo un lago congelado. Su cuerpo era lento, insensible y muy débil. Se sentía como si unas cadenas de hierro congeladas sujetaran sus extremidades. Con cada respiración, escuchaba el latido de su corazón en sus oídos, lentamente disminuyendo y más lento como una canción de cuna que le permitía alejarse. Donde no podía decirlo, pero en este momento, en cualquier otro lugar parecía acogedor y cálido en comparación con este vacío oscuro y helado en el que estaba atrapado. Su respiración se aceleró cuando sintió un suave tirón en su hombro, su corazón saltando en shock cuando parecía empujarlo hacia atrás. Quería apoyarse en el toque, pero su cuerpo era tan pesado, tan frío que simplemente no podía. Sintió que el calor persistía por un momento antes de que también desapareciera, dejándolo completamente solo de nuevo. Uto lo sintió otra vez, un poco de calor se aferró a su hombro y trató desesperadamente de aferrarse, esperando frenéticamente que se quedara como un rayo de luz en medio de una tormenta oscura. Sin embargo, pronto se escabulló como la última vez, como una burla cruel colocada frente a él que su cuerpo pesado nunca podría alcanzar. Naruto.
Una vez más, luchó, obligando a su cuerpo cansado y dolorido a volverse a hacer algo para que el calor no lo abandonara. No podía tomarlo de nuevo. Se le escapó un gruñido bajo y extenuante mientras luchaba contra sus restricciones con todo lo que le quedaba. Aunque no fue suficiente, era como el peso del mundo entero sentado sobre sus hombros. Era simplemente insuperable. Naruto, si su cabeza hubiera podido levantarse, lo habría hecho, ya que era un par de ojos de Rinnegan oscuros y con tapa que se abrieron, solo una grieta. Naruto está bien, no estás solo. Incluso esto era difícil, pero poco a poco luchó a través de él, abriendo los ojos, desesperado por ver quién hablaba, desesperado por saber a quién pertenecía esa voz cálida y suave. Estaba tan lleno de calidez y compasión que Naruto sintió que el vacío era empujado por su mera presencia. Él tenía que saber, tenía que. Nunca estuviste solo. Naruto se congeló, sus ojos estaban borrosos y medio cerrados mientras estiraba su cuello contra las raíces asegurándolo en su lugar. Apenas podía distinguir un borrón de cabello largo y rojo antes de que él parpadeara lejos, el calor que esa voz le dio alejando la oscuridad y el frío. Una sonrisa suave, dos ojos morados brillantes y vibrantes, una melena de largo y hermoso cabello rojo. Su cuerpo era insustancial, apenas allí como un fantasma y detrás de ella había un hombre alto y rubio, sus rasgos sorprendentemente familiares. Naruto no podía saber si era un delirio por el agotamiento de chakra o si su mente se estaba volviendo loca, pero al ver a esos dos sonriéndole suavemente, con los ojos llenos de orgullo, vio a otros comenzar a aparecer detrás de ellos. Fu, Tayuya, Aku, Shizuku, Nagato, Konan, Sora, Shizuka, Nesumiro, Chukaku, Chiriku, Sarutobi, Ayame, Teuchi, todos los que habían tocado su vida estaban parados allí como fantasmas débiles, sonrientes y urgidos con palabras silenciosas. Otra sacudida de calor corrió por su cuerpo, llenándolo de energía que ni siquiera se había dado cuenta, y cuando se esfuerza por volver la cabeza nuevamente, vio al Biju, de pie al otro lado, con sus propios ojos llenos de determinación. Kurama había puesto una gran pata en su espalda, de donde parecía provenir el calor. Su respiración se hizo más fuerte cuando sus ojos se estrecharon, el suelo bajo sus pies se hizo más grave que con un gran grito de esfuerzo que empujó. Las raíces parecían retorcerse con su actividad, pero a él no le importó, incluso cuando agarraron sus extremidades y se envolvieron alrededor de su cuello, él simplemente empujó más fuerte. Más brazos brotaron de sus hombros, empujando con él como la mano amiga de los compañeros. Sus brazos comenzaron a vibrar por el esfuerzo, pero incluso mientras sentía que los músculos se tensaban y comenzaban a quemarse, continuó, las personas detrás de él se desvanecieron lentamente una a una hasta que solo esos dos se quedaron parados a cada lado, con las manos en los hombros. Sabemos que puedes hacerlo, Naruto. Sabemos que puedes hacer cualquier cosa. Los dientes del rubio se apretaron mientras rugía su dolor y frustración, empujando con todo lo que tenía, con la fuerza que le habían dado. Ese Shinra nunca notó una capa de chakra blanco puro con la consistencia de una llama que parecía materializarse del aire para posarse alrededor de sus hombros, un brillante Aori nevado que se agitaba a su alrededor en un viento invisible. Sus ojos brillaron brillantemente, 9 tomó girando con entusiasmo a lo largo de sus anillos mientras vertía hasta la última onza de energía que podía sentir en su cuerpo. Tensei. Entonces todo se volvió blanco. Search G Translate. Go to Dashboard.